Gracias a todos por venir. Estamos acá en nuestro tiempo de estudio bíblico y le di tarea hace, ¿cuánto fue hace, don Guillermo? Hace como 2 o 3 semanas, ¿verdad? Le di una tareita ahí, una tarea, yo creo que no tan fácil, pero no tan difícil. La tarea es memorizarse todos los libros del Viejo Testamento. 39 libros, vamos a ver. Don Guillermo, ¿se acuerda? Mire, ver. ¿Usted? Ok, vamos a arrancarlo y nos ayudamos. Génesis. No. Éxodo. Ajá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ajá. Tranquilo, ¿no? Que nos estamos ubicando ahí con la lluvia. Josué. Ajá. Ruth. Ajá. Ajá. Reyes. No Corintios, Crónica. Confuso. Ajá, Esdras, sí. Nehemías. Esther. Ruth era antes. Esther después de... Sí, exacto. Eso es... Exacto, sí. Esdras, Nehemías, Esther, Job. Ajá. Proverbio, ok, después de Proverbio son 39 en el Viejo Testamento. Está bien. Ok, eso se quedó en Proverbio. So, Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, después vienen los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentación de Jeremías, Ezequiel, Daniel. Después el truquito de los profetas menores. Ahí sí me acuerdo. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonía, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. La primera letra de cada libro. Y se lo va ahí. Ok. Ajá, ok. Solo quiero aprender. Bueno, pues va por la mitad. Se memorizó 15 de 39. Casi. Está bueno, está buenísimo. Perfecto. Vamos a darle aquí. Mire, hemos estado estudiando por las últimas 2 semanas, hemos estado estudiando lo que es la Trinidad de Dios. Las religiones monoteístas, que son el cristianismo, el islam y el judaísmo, creemos todos que hay un Dios, pero no todos creemos en el Dios trinitario. Los hermanos católicos hacen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero ¿cuántos de nosotros entendemos qué significa eso? Si le preguntamos a cualquiera, ¿qué es la Trinidad? ¿Quién la sabe explicar? Y esto es básico y esencial para lo que es la vida de una persona cristiana. Es esencial entender esto y por lo menos poder explicarlo. Entonces esta tercera parte es un resumen de lo que hemos hablado ya y es al final les voy a volver a preguntar qué es la Trinidad y cómo se lo explicarían a alguien que tal vez no lo entienda. Necesitamos poder explicar eso. Esa es la meta, poder explicar de alguna manera. Hemos aprendido que Dios no puede ser revelado, o Dios no puede ser conocido, o Dios no puede ser entendido, solamente lo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él a través de la Biblia. Nuestra mente finita no puede realmente comprender a un Dios infinito. Solamente nosotros podemos entender de Él lo que Él quiere que nosotros entendamos. Y si tienen alguna pregunta online, me la escriben y vamos trabajando con ella acá, que tengo la grabación aquí. Saludos a todos. Bendiciones. Ok. Entonces, la Trinidad de Dios es muy esencial. Dios ha sido revelado a través de su Escritura y solamente podemos conocer lo que Él ha querido revelar. Mira lo que dice, se ve ahí, ¿verdad? Mira lo que dijo un evangelista, Sugel Michelén, dominicano. Dice: nosotros adoramos al Padre y tenemos acceso a Él a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Dios es Dios. Solamente hay un Dios.
Pero Él se manifiesta en tres personas o en tres subsistencias: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un Dios aparte y Jesús no es un Dios, no, es un solo Dios que se manifiesta de tres maneras, en tres subsistencias. Esa es la mejor manera de explicarlo. ¿Ok? Pero mira qué interesante. Dios se revela con su creación de dos maneras, basado en la Biblia. La primera manera es una revelación general. ¿Qué es la revelación general? La revelación general es algo que todo el mundo recibe a través de a través de la creación. Los árboles, el agua, la naturaleza, los hijos de uno que se parecen a uno. No, eso es una revelación general. Todo el mundo recibe esta revelación general. Todo el mundo. De hecho, quiero buscar aquí, vamos a ver, Romanos 1:20. Yo lo tengo por acá, a ver si... Entonces ahí vengan los nenes míos. Busca el Romanos 1:20 aquí. Rapidito ahí, Romanos 1:20. ¿Qué dice? Lo tenía marcado. Romanos 1:20 dice: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Bien importante para nosotros es entender la realidad de que la autoridad es la Biblia. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar con otra persona que tal vez no cree en la Biblia, pues entonces lo que vamos a entrar es un argumento de yo te digo, tú me dices, una discusión innecesaria, realmente. No hay necesidad de ponerse a argumentar, a pelear. Yo no tengo que obligarte a creer lo que yo creo. Yo solamente te presento lo que yo creo basado en lo que he estudiado, basado en lo que he visto, y te lo presento a través como la autoridad que es la Biblia para nosotros. Porque si no creemos en la Biblia como autoridad, esto no hace sentido. Esto se convierte en, qué sé yo, un pasatiempo. Pero arrancando debemos entender y debemos darle la autoridad 100% a la Biblia. Y la Biblia me dice, pues a través de la creación del mundo, todo se ha visto. O sea, los árboles, el agua, el aire, todo el mundo recibe esa revelación, ¿ok? Usted, yo, todo el mundo. Ahora, hay una revelación especial y esta revelación es para las personas que buscan más de Dios, para los seguidores, para los que se declaran creyentes del Señor, creyentes de Dios, ¿ok? Entonces voy a buscar a Génesis 18:1. Y si Génesis 18, ¿dónde estamos? Aquí. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del redoble que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. El Señor se le apareció a Abraham porque Abraham buscó a Dios. La historia de Abraham es muy interesante, empieza en Génesis 11, creo, y dura unos 15 capítulos, y él le dicen el padre de la fe. La Biblia le dice el padre. Él fue, no sé si han escuchado la historia de que Dios mandó a matar a su hijo. Él fue Abraham. Él mandó a Abraham y un ángel lo detuvo. Entonces, le dicen el padre de la fe por eso y por otras cosas más. Si tienen alguna pregunta, esto es de preguntas, es interactivo. Aquí me detienen y preguntamos. Don Jesse, ¿está bien? Si tiene alguna pregunta, perfecto. ¿Ok? Entonces, le damos la prioridad a la Biblia, le damos toda la capacidad de ser la revelación de Dios a la Biblia, creemos que ella es la autoridad y entendemos que hay una revelación general y hay una revelación especial. Sobrenatural es que no es necesariamente natural a los ojos. Entonces va más allá. Sí. No, puede ser, lo sobrenatural puede ser creíble, pero no es necesariamente visible a los ojos del hombre, necesariamente. Tal vez sí, exacto. Sí. Ok, ahora les pregunto, ¿podemos nosotros comprender a Dios, al Dios creador de todo? ¿Podemos comprenderlo? Don Guillermo, ¿usted tiene Job 5? ¿Lo busca por ahí? Búscalo a ver ahí. Job 5, del 9 al 11. ¿Cómo se dice Job en inglés? Job. En inglés, ¿verdad? Job. Sí, señor. El cual hace cosas grandes
Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas, dice el 9, mira ahí. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas. No podemos comprender a Dios a menos que no estemos comprendiendo lo que Él nos permita, lo que nos permite. No podemos. Lo que Él nos ha revelado, nosotros no lo vamos a entender. No importa cuánto busquemos, las 5 patas al gato, como dicen los puertorriqueños, podemos buscar y buscar. Hay gente que ha intentado y han perdido la cordura, se vuelven locos, nada les hace sentido, porque es que no es para nosotros saberlo. Hay cosas que no son para nosotros saberlo. Y hay cosas que sí. Deuteronomio 29 dice, lo que Dios ha revelado es para nosotros, lo que no ha revelado no es para ustedes. El Señor, Él nos prepara. Sí, Él nos prepara. La guía número 1 es la Biblia. Él nos da las herramientas. Recuerda, les dije que a veces decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no entendemos qué significa eso. Entonces, nuestro trabajo es buscar a ver qué es eso. Porque yo puedo decir, yo creo por religión, por costumbre, por obligación, pero realmente sé lo que creo, puedo defender lo que creo de manera básica, en inglés, en español, o es una costumbre que la sigo porque crecí así. Eso es lo importante de esto. Entonces la pregunta se la hago otra vez. ¿Podemos comprender a Dios? ¿Sí? ¿Podemos comprender a Dios? Solamente podemos comprender lo que Él permite, lo que Él quiere que conozcamos. Si es su voluntad, exacto. Hay cosas que no... Por ejemplo, no sé, niños que mueren sin razón cuando uno piensa que es antes de tiempo, pero el Señor sabía eso. Bueno, sí, creemos que sí, realmente. Y no entendemos el porqué, realmente. Job, exacto. Sí, job. Sí, Job en inglés es job, lo de trabajo. Job. Job, el gran Job. Puede ser job, trabajo, work. Ok. Les quiero presentar esto, que lo hemos hablado las últimas 2 semanas. Esto viene siendo la mejor manera de explicar la Trinidad. La mejor manera de explicar la Trinidad. Entonces, una cosa que debemos tener cuidado cuando hablamos, y los que me ven online, si tienen nuevamente alguna pregunta, saludos a todos. Si tienen alguna pregunta, me dejan saber. Debemos tener cuidado, sí, tranquilo. Debemos tener cuidado de no confundir esto. Y se los quiero explicar. Voy a parar acá. Y tengo el micrófono porque estamos ahí online. Ok. Ajá. Uh-huh. Okay. Si yo interpreto cosas de la Biblia diferentes a lo que usted interpreta, ¿ambos lo estamos comprendiendo o uno no? Uno está erróneo, o los dos posiblemente. La Biblia es específica en la comprensión y para poder comprenderla hay que entender el contexto. Por ejemplo, yo no puedo decir que Dios es malo porque mandó a Abraham a matar a su hijo. Estamos interpretándola mal porque tenemos que mirar el contexto antes de por qué lo hizo y después no permitió que lo hiciera. Había una prueba envuelta en eso. Entonces hay un contexto que debemos entender. La Biblia ella misma se explica. Lo que pasa es que muchas veces en lo que es el lenguaje inicial de hebreo o original no siempre es fácil entenderlo y a veces nos ponemos un poquito ociosos en buscar realmente qué significa. No todo el mundo, pero sí hay diferentes, y eso son religiones, las diferentes religiones. Las interpretaciones que he visto en algunas religiones y otras, sí. Lo interpretan de diferente manera, lo ven como, lo adaptan a la situación de la conveniencia, tal vez. Sí. Entonces tenemos que buscar a ver la explicación. Lo envió, no lo llegó a hacer. Pero a lo que me refiero es que lo pueden interpretar, obviamente está violando uno de los 10 mandamientos. Ahí pueden reversar, como usted dice, si no buscamos por qué lo hizo, vamos a pensar que está violando uno de los 10. Sí, y no podemos dejarlo incompleto, tenemos que entenderlo, tenemos que mirarlo con todo, realmente todo el contexto de cómo era la situación. Por ejemplo, en esos tiempos, Dios le hablaba directo a la gente. No es como ahora, que nosotros es a través del Espíritu Santo. No escuchamos la voz audible de Dios ahora mismo. Dios
después que el Hijo dio su vida, no nos habla audiblemente. Entonces, el que dice que Dios habla audiblemente, ok, no vamos a argumentar, solamente muéstrame en la Biblia donde lo dice, que es el libro en el que yo creo, es el libro en el que creemos. Perfecto, pregunta, ok. Les quiero sacar un tiempo para explicarles esto. Hay un solo Dios, ¿ok? Hay un solo Dios. No podemos confundir esto. Hay un solo Dios. Dios es el Padre. Dios es el Hijo. Dios es el Espíritu Santo. Es un solo Dios que se revela en estas tres personas. Cada una de estas personas de Dios tiene una responsabilidad, tiene una manera de operar. O sea, la persona que murió en la cruz, el Hijo que murió en la cruz, Él no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él le dijo, me voy y les voy a dejar el Consolador. Él está diciendo, me voy y les voy a dejar al Espíritu Santo. Ahora lo vamos a ver luego. ¿Ok? Y después le dijo, Padre, si puede de mí, pasa esta copa. Entonces, él no se estaba hablando a sí mismo, Él se estaba hablando al Padre, que son uno solo. Entonces, el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre. Yo no estoy diciendo que esto es lo más fácil de entender, porque no es necesariamente lo más fácil, pero esto es lo que el Señor nos ha revelado a través de su Escritura. ¿Ok? Hay un solo Dios, nosotros creemos que hay un solo Dios y que este Dios tiene en su existencia, en su revelación, al Hijo, al Padre, al Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene una responsabilidad y lo vamos a ver ahora en algunos versículos bíblicos. Okay. Sí, pregunta. ¿Cómo cuando yo estoy leyendo la Biblia sé que me está hablando Dios Padre? ¿Cuándo me habla Dios Hijo? Vamos a mirar aquí unos ejemplos. Pero, por ejemplo, si está hablando Jesús y está hablando el Hijo y dice, y Él me dijo, o yo le dije, entonces ya sabemos que no está hablando Jesús. Pues entonces, en el contexto, vamos a ver si es el Padre, o si es el Espíritu Santo, o si es el Hijo, o qué. ¿Ok? Ese ruidito yo creo que es el teléfono del hermano. Su teléfono, don Jesse. Ese que está ahí en la silla. Está apagado. Ah, pues ¿qué será? No soy yo. Ah, el medidor. Sí, hermano. Ah, está bien, tranquilo, no se preocupe. Nosotros lo manejamos. El hermano Wilfredo dio la clase la semana pasada y estuvo excelente. Dio la segunda parte de la Trinidad. Y él habló un poco de esto. Les quiero hablar acá. Entonces, monoteísmo. Mono no es uno. Mono es único. Único. Entonces, cuando nosotros hablamos de mono, en la religión cristiana, judaísmo, islam, el monoteísmo es la creencia que existe un solo y único Dios, creador de todo. Un solo Dios. No solo uno, único. ¿Ok? El enoteísmo cree que hay un Dios, o eno quiere decir uno, esto es en el griego. Eno quiere decir que hay uno, pero que hay múltiples dioses abajo de ese. O sea, como algún tipo de jerarquía. El Zeus, ¿no? De la antigua religión griega, que era el dios del cielo y el trueno, y debajo de él habían otros dioses. Eso es un ejemplo. La religión mormón de los mormones, pues ellos creen en algo similar a esto. El politeísmo está hablando de que hay muchos dioses, muchos jefes, muchos líderes. Budismo, la santería cubana, otras santerías también, azteca, inca, hinduismo, pues ellos creen que hay muchos dioses. Nosotros, que somos cristianos, pues creemos en el monoteísmo. Creemos que hay un solo Dios. Único Dios. Los católicos también, sí. Ok. ¿Qué dice la Biblia? Cada miembro de la Trinidad es Dios. Vamos a ver. Hermano Guillermo, si me busca uno de esos, yo voy a buscar Juan 1.1. Usted busque a... Dele, yo voy a buscar a Juan 1.1. Primera de Pedro, creo que 1.2. Primera de Pedro 1.2. Elegidos según la presencia de Dios
So, ahí está mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Léalo otra vez, por favor, un poquito más lento. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Ok, son elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu. Ya son las dos personas de la Trinidad. Ajá. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, que fue el que derramó la sangre en la cruz. Gracias y paz. Exacto, eso es un saludo de Pedro. Entonces, Juan 1.1 dice, en el principio la palabra ya existía, y la palabra en el griego es logos. La palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y la palabra del verbo es Jesús. Eso lo vamos a ver ahora. Pero ahí está diciendo, en el principio estaba Jesús en Dios, ya existía, y Jesús era Dios. ¿Ok? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a ver aquí, ¿qué dice la Biblia? Ajá, hay subordinación dentro de la Trinidad. La Escritura muestra que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo, y el Hijo está subordinado al Padre. Ok, don Guillermo, se busca Lucas 22:42. Yo voy a buscar Juan 20:21. Juan 20:21. Diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el Padre se cumple la voluntad del Padre y el Hijo cumple la voluntad del Padre. Entonces hay una jerarquía ahí. Entonces hay un orden. Cuando nosotros oramos, nosotros decimos, nosotros le oramos al Espíritu Santo, quien le lleva la oración al Hijo, quien se la presenta al Padre. Léalo otra vez si puede, hermano. Diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces el Hijo cumple la voluntad del Padre. Les estoy hablando de la Trinidad. El Hijo cumple la voluntad del Padre. Y mira lo que dice Juan 20. Pero ahí está hablando el Hijo. ¿Sí? Ahí está hablando Jesús. Léalo otra vez. Diciendo, Padre, si quieres, pasa esto vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él está crucificado ahí. Está pasando por una situación. Ahí recuerda que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y en su humanidad, él sufría. Porque si no le dolía nada, entonces ¿cómo iba a poder decir, yo pasé por esto? Él tenía que pasar por esto. Entonces él está diciendo, si es posible, Padre, no quisiera tener que pasar por esto. Ustedes saben que la muerte de cruz en los tiempos romanos era la muerte más cruel y más fea que existió. Era una muerte en donde estaban diseñados para morir entre 5 y 7 horas. Tenías que desangrar entre 5 a 7 horas y tus órganos colapsaban. O sea que no era una muerte humana que te mataban rápido y en un segundo estaba muerto. No, era muerte de horas. Tenías que desangrarte. ¿Ah? Agonía. Era peor que quemarse. Era una muerte horrible. Yo hice un estudio de eso y los romanos estuvieron años mejorando y perfeccionando esa táctica para realmente lastimar a su gente. Entonces, no, horrible. Entonces tenías que cargar el madero que pesaba aproximadamente entre 80 a 100 libras, así como lo muestra. Tenías que cargarlo. La vía dolorosa esa era 1 milla más o menos. Entonces 1 milla es, ¿qué? ¿Cuánto estamos hablando de 1 milla aquí? Ya casi que de aquí a su casa, yo creo. Allá tenías que cargar ese madero que pesaba 100 libras, lastimado, lacerado, ¿ok? Descalzo, sin ropa. A él Jesús en la película lo muestran con ropa, pero era sin ropa. Entonces tenías que estar 7, 8, 5 horas agonizando ahí con sed. Imagínate. ¿Quién no le diría, Padre, pasa de mí esta copa? Mira lo que dice Juan 20:21. Mientras, 21. Una vez más le dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Él está hablando del Padre. El Padre me envió. O sea que ¿quién envía a uno? El que tiene la autoridad. Estamos hablando de jerarquía. Los miembros tienen diferentes tareas. Don Guillermo, búsquese Apocalipsis 4. Apocalipsis. La pregunta es, ¿qué representa el sufrimiento? Es una parte bien importante porque en el principio, en Génesis, cuando el ser humano comete estos errores
y comete estos pecados, ¿no? Según entendemos en la Biblia, hubo sufrimiento. Dice que hasta la tierra sufría, que hasta la tierra lloraba por la sangre que había sido derramada. Entonces tenía que haber sufrimiento para que fuera válido ese sacrificio. Porque si no sufre, no cuesta. Es el sacrificio. Y el domingo pasado hablamos de que cuando uno le trae sacrificio al Señor es algún tipo de sufrimiento. Por ejemplo, dinero, ¿verdad? Cuando uno trae una ofrenda a una organización o algo, el dinero es tan importante en nuestro tiempo, no se hace fácil, entonces envuelve algún tipo de sufrimiento, de entrega. Él tenía que sufrir porque nosotros los humanos sufrimos. Si él no sufría, si no sentía dolor, entonces no era humano. Y si no era humano, entonces él no podía decir, yo pasé por esto por ustedes. ¿Lo tiene ahí? Dígalo ahí. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas, y tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Fueron creadas, tu voluntad. Por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Ok. Espérate que me peleé aquí. Ok, entonces mira lo que dice Juan 5, 17. Juan 5, 17. ¿Dónde estamos? ¿Acá? Juan 5, 7 o 17. No, 17. Juan 5, 17 dice, pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Ellos tienen trabajo, ellos tienen responsabilidad, ellos tienen, Dios tiene la responsabilidad de comunicarse con nosotros, de hablarnos, de dirigirnos. Entonces el Espíritu Santo nos habla, nos dirige, nosotros nos dirigimos a Jesús, quien hizo el sacrificio, y Él se presenta al Padre. ¿Tiene pregunta? Ajá. Dice Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora obra. ¿A quién le está? Dice Jesús le respondió. Pues mire, ¿Quién está hablando? está hablando Jesús, pero recuerda, yo sé que es Jesús porque ya yo lo he leído, pero si no sabemos, miremos el contexto. Mira lo que dice Juan 5, 16, o antes, mira, aquí dice, el 16 dice, entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús. Ya sabemos que es el Hijo, ¿verdad? Por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió, mi Padre, y Padre con P mayúscula, cuando es Padre con P mayúscula, no es su Padre humano, es su Padre divino, Dios. Padre con P mayúscula. Mi Padre siempre trabaja, y yo también. Eso está en referencia de la regla de los sábados. Los sábados no trabajaban y no se podía hacer nada, pero eso era una falsa porque ellos hacían otras cosas. Ellos jugaban juegos, ellos tenían amantes que visitaban los sábados. Entonces, los fariseos y los saduceos. Entonces, él, mirando más allá, le dice, mi Padre trabaja, yo también voy a trabajar. Exactamente, puede ser una... Sí, porque Jesús dice, yo siempre trabajo. Entonces, obviamente pues hay varias religiones que velan y guardan el sábado, pero al nivel de que no se puede cocinar. Tienes que cocinar el viernes. Entonces Jesús está diciendo, sí, los judíos, creo que los adventistas del séptimo día. Ajá. Sí, de 6 a 6. O de la puesta del sol a la puesta del sol. Exacto. Ok. Sí. Es que me acordé ahora porque cuando en Puerto Rico me ofrecía el trabajo el sábado y me decía a mi jefe que yo no trabajo el sábado. Cuando usted... Yo no quería trabajar. El hermano está diciendo que cuando trabajaba en Puerto Rico y le decía, mira, tiene que trabajar el sábado, le decía, no, yo no trabajo porque mi religión no me lo permite. Pero después si el jefe era cristiano, le decía, no, pero Juan 5:16 dice que él trabajaba los sábados también. Usando la Biblia para darle con la Biblia. Mira, Dios tiene atributos. ¿Qué son atributos? Atributos son, ¿cómo le podemos decir? Características, ¿verdad? Como características. Dios tiene atributos y sus atributos son únicos de Dios y le aplica al Padre, Dios y Espíritu Santo porque es uno, ¿verdad? Entonces, algunos de los atributos, hay varios, y algunos de los que mencionó el hermano la semana pasada, porque estamos haciendo como un resumen, omnipresente. Omnipresente es que Dios está presente en todas partes,
al mismo tiempo y que su presencia abarca todo el universo. ¿Quién puede entender a un Dios infinito así? Bueno, lo entendemos porque Él nos explica esto en la Biblia. Entonces Dios es omnipresente. Él está en todas partes, en todo lugar. Él lo ve todo. El Salmo 139 dice, ¿cómo me puedo apartar de ti? Si subo, estás ahí. Si bajo, estás ahí. Si pienso, me escuchas. Todo, todo. El Salmo 139, uno de mis preferidos, dice, no me puedo ocultar de tu presencia, porque todo lo ves. Dios es omnisciente. Dios conoce todo acerca de todo. Acuérdate que estamos hablando de algunos atributos de Dios. Nosotros, exacto, sí, todo, todo. Y estamos hablando de algunos de los atributos omnipotentes. Dios es todopoderoso. Tiene el poder total y absoluto y soberano. Y todo esto es basado en lo que es la Biblia. Dios es eterno, o sea, Él no tiene principio, Él no tiene fin, Él siempre estuvo, Él no es creado. ¿Cómo entendemos eso? Deuteronomio 29:29. Hay cosas que vamos a entender, hay cosas que no vamos a entender. Pero Él es eterno, Él no tuvo principio, Él no fue creado. Ahí hay argumentos acerca de la teoría del Big Bang. ¿Verdad? Han conocido la teoría del Big Bang, una gran explosión. Hubo un científico, no científico, pero era un maestro de universidad que yo tuve, y él estaba hablando de antropología, un montón de diferentes cosas, y él hizo, no recuerdo exactamente, pero hizo como un experimento. Entonces él cogió una, donde van los peces, una pecera, ¿verdad? Y cogió un huevo de gallina, y cogió el huevo y lo tiró en la pecera, y dijo, ahora esperen, a ver qué pasa. Y nos quedamos esperando, y pasaron 2 o 3 minutos, y no sucedió nada. Entonces el experimento era, eso es el Big Bang. ¿Cómo es posible que después de una explosión salgan tantas cosas tan detalladas, con tanto detalle? Claro, fue un poquito más intenso y más información, pero esa fue la explicación de algo así, por ejemplo. Dios es eterno, no hubo una explosión que lo creó a Él. Y si la explosión comenzó todo esto, fue tal vez creada por Dios. Deuteronomio 33:2 habla un poco de esto. Él es inmutable. Inmutable es que Dios no cambia. Y si Dios no cambia, como dice la palabra, Santiago 1:17, toda buena dádiva viene del Dios de arriba, que no cambia. Si Él no cambia, eso quiere decir que cuando Él le dijo a Abraham hace aproximadamente 4.500 años atrás, 5.500 años atrás, te amo y a través de ti voy a amar a toda la humanidad, eso no cambia. Yo le puedo decir a mis hijos, tal vez, ayer les dije, te amo, tal vez hoy estoy molesto porque no sacaron la basura, entonces tal vez no los amo tanto, y tal vez mañana los vuelvo a amar. Dios no es así. Dios no cambia. Siempre. Sí, pero la actitud de Él para con nosotros no cambia, la de nosotros sí, pero la de Él no cambia. Siempre. Y Él, más allá, porque yo no veo todo lo que mis hijos hacen, Él ve todo lo que nosotros hacemos. Él sí conoce todas nuestras imperfecciones. Él sabe los pecados que cometimos ahorita antes de llegar acá. Lo que pensamos y nos sigue amando. Los pecados que cometimos, que dijimos, que hicimos y los que vamos a cometer, Él lo conoce y nos sigue amando. Nos sigue dando la oportunidad. De la misma manera. Y con el mismo amor. No cambia, no cambia, no cambia. Y esto es muy importante entenderlo porque esto es como nos promete y nos motiva realmente. Imagínate, si cambiara entonces, ¿qué oportunidad tengo yo? Tenemos nosotros que cometemos tantas cosas y decimos tantas cosas y buscamos excusas y cosas. Ok. A ver. Ajá. ¿Cómo así? Dios perdóname. Sí, Dios perdona. Uh-huh. Bueno, sí, claro, Dios nos va a perdonar cuando nosotros pedimos perdón de manera auténtica, pero hay unas consecuencias que todavía hay que pagar. Porque yo entiendo que si mucha gente no son creyentes, lo hacen como automático. Sí, claro. Claro, pero si uno no
ha recibido a Cristo como su Salvador, entonces esas palabras no tienen peso delante de Dios. Es, como usted dice, una repetición. La Biblia dice que el camino solamente a Dios es a través del Hijo. Entonces hay que aceptarlo para entonces que eso tenga ese peso delante de Dios. Es como, no sé si les di el ejemplo hace un tiempo atrás, de por ejemplo, si me encuentro al amigo de mi hijo en la calle y él me pide $20, posiblemente yo le voy a decir que no, pídele los $20 a tu papá o a tu mamá. Pero si mi hijo viene donde mí, me dice, papá, mi amigo está en una necesidad enorme. No tiene de dónde sacar $20. Tú le puedes prestar $20. Antes de que él termine, yo saco mi cartera y le doy los 20 porque mi hijo vino delante de mí. Y mi hijo abogó por eso. Fue lo que hizo Cristo. Eso fue lo que hizo Jesús. Delante del Padre, él presentó una causa y dijo, esto es la que hay, pero yo voy a pagar por eso para que tú entonces... Exactamente. En Lucas 3, 21, 22, quiero hablarles un poquito de esto y estamos ahí cerrando ya más o menos a las 8 terminamos. Mira, las palabras que tengo, ¿cómo se dice highlighter en español? Marcadas. Subrayadas. Ok. Lucas 3, 21, 22. Aconteció que en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, ustedes han visto películas o diferentes cosas en donde están bautizando por agua, Juan el Bautista, ¿verdad? También Jesús fue bautizado y mientras oraba, el cielo fue abierto, versículo 22, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. No era una paloma, en forma de paloma. Luego vino una voz del cielo diciendo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia o en ti me complazco. Ok. Entonces, aquí te está hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo fue a bautizarse. El hijo fue porque había que bautizarse por las aguas. Y mientras él fue bautizado, él estuvo orando y él hace la oración y recibe al Espíritu Santo, que es lo que nos sucede cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús. Recibimos al Espíritu Santo. Los no creyentes no tienen al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña de que no reciben al Espíritu Santo. Entonces luego el Hijo recibe el Espíritu Santo y entonces él escucha una voz. ¿Y de quién es la voz? El Padre. Del Padre diciendo, ¿cómo sabemos que el Padre? Bueno, tú eres mi Hijo. Es el contexto, tenemos que mirar el contexto, exacto. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti me complazco. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Ah? Juan el Bautista, en el río Jordán, en las aguas del río del Jordán. Sí, Juan era una persona. No, él no tuvo bautismo. Él no tuvo bautismo de aguas. Él recibió ese mandamiento de hacerlo y el ministerio de él duró aproximadamente 6 meses porque a él también lo guindaron, lo colgaron. Hay ministerios que no duran, hay ministerios que no van a durar años y años. Hay ministerios que tienen un tiempito y continúan lo demás. Juan el Bautista era creo que era primo hermano de Jesús. Era más o menos de la misma edad. Y la hija de Herodes estaba en una fiesta. Esto creo que está en Hechos. La hija de Herodes estaba en una fiesta. Herodes era el rey. Y era una fiesta de cumpleaños. Y parece que Herodes, no sé, le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Parece que la mamá de ella le susurró, dile que mate a Juan el Bautista, que está creando problemas. Y lo mandaron a matar. Que me traiga la cabeza de Juan en un plato. Y lo hicieron así. Súper interesante. Ok. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto está en Génesis 1:1. Quiero ver si les muestro aquí rapidito. Si esto me ayuda. Blue Letter Bible. Vamos a ver en qué estamos. En Génesis 1:1. A ver, Génesis 1. Está en inglés, pero vamos a ver acá. En el principio creó Dios. Aquí está la palabra original, según se encuentra, ¿ok? Entonces les quiero mostrar ahí rápido, pero Dios
es Elohim. ¿Ok? Y ahora voy a ir ahí. Elohim, eso es lo que le quiero mostrar. Elohim. ¿Qué significa Elohim? Vamos a ver. Elohim es plural. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando el autor original escribió esto, él entendió eso y él lo escribió de esa manera. Si hubiese sido él, que él es sin im, es singular. Entonces, lo que te quiero explicar con esto es que necesitamos mirar el contexto. La Biblia no se escribió originalmente en español. Entonces, como no se escribió en español, el lenguaje original tenía diferentes destrezas, diferentes reglas. Por eso se estudia tan profundo. Cuando él dijo, en el principio, Dios, Elohim, creó esta parte en griega. El Viejo Testamento se escribió en hebreo, parte del Viejo Testamento se escribió en arameo, que era una mezcla de griego con babilónico, porque ellos estaban ocupados por Babilonia, que es Irak, Irán. Ok, entonces, ¿dónde estoy? Acá. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Perfecto. Ahora, Juan 1:1, otra vez. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Vamos a buscarlo otra vez. Juan 1:1, ¿verdad? Está en inglés. Aquí. No. En el principio era la palabra, logos. ¿Lo ven acá? Logos, déjame buscarlo acá. Logos. Sí, Dios. Acá, ¿dónde está? Acá. Estoy buscando acá. Acá. Ajá. La palabra, está en inglés obviamente, la palabra logos y la palabra dada por Dios, cuando la da cuando estamos hablando de, que tengo todas estas aplicaciones abiertas aquí, cuando está dando la palabra con esa P mayúscula, está hablando del logos, Cristo, el verbo. Hay versiones aquí, por ejemplo, si buscamos la versión Reina Valera, a ver si da la que les quiero mostrar, porque así realmente cuando estudiamos la Biblia es importante estudiarla de manera que podamos hacer una concordancia, que podamos hacer una comparación. Pero en muchas ocasiones, en otras Biblias, cuando dice, por ejemplo, en el principio de la palabra, aquí hay como un asterisco, entras y te dice, la palabra es logos, el verbo que es Cristo. Y entonces te da una explicación y te da una referencia. Cuando están leyendo la Biblia y ven esos asteriscos ahí, es importante ir donde ellos y buscar la información. Entonces tenemos Génesis 1:1, son las 50 y pico. Okay. Tenemos Génesis 1:1, en el principio creó Dios el cielo, Elohim creó el cielo y la tierra, en el principio era la palabra, era el verbo, era Dios, logos, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, en Juan 1:1. Y entonces en Génesis 1:2, después de Dios creó el cielo y la tierra, dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, creo que hemos escuchado eso, ¿verdad? Y había tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, el Espíritu de Dios siempre estuvo. ¿Qué dice don Guillermo? ¿Usted puede buscar Génesis 1:26? Génesis 1:26, estamos terminando ya. A ver, hay preguntas acá. Saludos a los que están ahí conectados. El Señor los continúe bendiciendo grandemente. Estamos acá en nuestro tiempo de estudio. Estaba cayendo una tormenta de lluvia, pero ya ha bajado un poco. ¿Ya dejó de llover? Ya. Génesis 1:26, vamos a ver. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señores los peces del mar. Ok, mira lo que dice. Y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda tierra, y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. En Génesis 1:1
Ese es el principio. Lo escribió Moisés aproximadamente, creo que eran 1500 años antes de Cristo. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Quién es hagamos? Eso es plural. Hagamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces está diciendo, hagamos. No dijo, lo voy a hacer. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Vamos a buscarlo rapidito en la concordancia. Hagamos. Unos, juntos. Génesis 1. Seis. La palabra que se usa para hagamos es la palabra selem, que ven ahí, y se usa como imagen o un semblante o likeness en inglés como similitud. Una resemblanza, hagamos en plural. Esto es otro versículo que nos habla de la Trinidad de Dios. No importa si es el Viejo Testamento o el Nuevo Testamento. Y claro, hay situaciones, por ejemplo, clases así que uno no puede entrar tanto detalle, es una hora. Hay clases de seminario que están semestres, están 6 meses estudiando solamente la doctrina de la Trinidad. Después estudian la doctrina del Padre, después del Hijo, del Espíritu Santo. El seminario es bien interesante y va mucho más de lleno. Pero nosotros, bueno, tenemos que usar las herramientas que tenemos y el tiempo que tenemos. Hay herejías o errores acerca de la Trinidad que han estado a través de toda la historia. El mayor causante de la herejía acerca de la Trinidad de Dios es mala interpretación, lo que hemos estado hablando y lo que preguntó el hermano Guillermo, una mala interpretación. Hay gente que ha interpretado mal de manera honesta. Hay gente que han interpretado mal pues porque sin tener herramientas han estudiado, pero hay otras personas, otros grupos que han interpretado mal y han hecho daño y lo han hecho adrede, a conveniencia, como mencionaba. Sí, imagínense que yo estoy leyendo la Biblia, nadie me enseña, nadie me dice nada, no tengo el diccionario hebreo, no tengo el diccionario griego, la versión en español, el que la tradujo, porque hay diferentes versiones, trató de hacerlo al idioma moderno, y el idioma moderno no me explica que el amor de hermano no es el mismo que el amor de esposa, ¿verdad? Entonces, la versión dice, y él amó a su hermano. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que estoy enamorado de mi hermano? No, pero el que está interpretando eso, si no tiene ningún tipo de entendimiento, puede pensar otra cosa. Cuando habla de que David amó a Jonatán, el hijo de Saúl, muchas personas homosexuales usan eso para decir, no, en la Biblia también era aceptado. No, entonces la palabra, esto estoy hablando de la interpretación, la palabra griega de amor se divide en 4 diferentes amores. Entonces está el amor de pareja, está el amor de Dios, está el amor de padre e hijo y está el amor de hermanos. Fileo es el amor de hermanos, el amor eros es el amor de pareja, el amor ágape es el de Dios y el estangues, creo que se me olvidó, el amor de amigos, ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo se hace mala interpretación con ignorancia? Pues a lo mejor uno lee eso o por conveniencia y no le entendiste y lo seguiste enseñando. Pero fue un error honesto, yo creo, no creo que estábamos buscando ciertas personas ese error. Entonces, el mayor causante de herejía es la mala interpretación de la Escritura y la ignorancia, falta de conocimiento. Hay personas que lo hacen adrede, hay personas que no. Entonces, hay personas que sí entienden que la palabra amor se usa de 4 maneras diferentes, pero deciden usarlo de manera de conveniencia. También. Sí. Puede suceder, claro. Hay mucha confusión, claro. Hay mucha confusión. Ya estamos ahí terminando. Herejía. Entonces, una y esto es herejía con relación a la Trinidad.
de Dios. El modalismo es posiblemente la más conocida. El modalismo que también se le llama el sabelianismo. Y el modalismo niega que Dios existe en tres personas, pero afirma que Dios simplemente aparece en tres diferentes modos. Tres dioses. O, qué sé yo, se manifiesta con tres identidades diferentes, no Dios. El triteísmo enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses separados también. Y el arianismo enseña que Jesús fue preexistente, pero no plenamente Dios. O sea que sí fue un hombre, vivió, pero no era necesariamente Dios. Lo que pasa es que cuando estudiamos la Biblia, cuando estamos mirando lo que la Biblia nos enseña, no es que sea fácil de entender, pero se explica ahí. Entonces, si miramos algunas de las escrituras que miramos acá y las estudiamos, por ejemplo, un profesor de seminario, pues se supone que tenga más conocimiento que sus estudiantes, pues él ha dedicado su tiempo a estudiar, él ha dedicado su tiempo a poder explicar esto bien. Un teólogo, exacto. Entonces, si este teólogo viene y te dice, por ejemplo, la Biblia te habla de que hay una Trinidad, de que es un solo Dios, yo lo busqué, esta es la prueba, tómala. Y si yo la quiero interpretar de otra manera, pues ya eso no depende ni del teólogo ni de Dios, ya eso soy yo. Ajá. Aparte, separado, sí. Sí, puede que sí, pero es erróneo igual, porque la Biblia enseña que es un solo Dios. Eso, exacto, el triteísmo es una herejía. Entonces es un error, exacto. Sí, conveniencia, tal vez religión, porque la religión es una repetición. La religión es lo mismo, no es una relación necesariamente. Entonces lo aprendí de mi abuelo, de mi papá, y lo sigo diciendo, pero no me he dedicado. Por ejemplo, a los judíos ortodoxos no se les permite leer el Nuevo Testamento. Ellos no pueden leer el Nuevo Testamento. Ellos conocen que el cristianismo tiene un Nuevo Testamento, pero ellos no lo pueden leer. Entonces, ¿saben ellos lo que dice el Nuevo Testamento? No conocen. Son ignorantes a eso. Pero la verdad absoluta, el simple hecho de que tú no lo creas no quiere decir que no exista. Una verdad absoluta es que nada lo cambia, ni tu opinión, ni mi... Tal vez algunos, claro. Algunos... Claro, algunos de ellos se han convertido al cristianismo o se convierten en judíos mesiánicos, judíos que creen en Jesús, luego que comienzan a leer el Nuevo Testamento. Hay mucho fanatismo también, y hay fanatismo en todo, realmente. Uh-huh. Sí. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Su manera, claro. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Sí, y imagínense, y es complicado porque, por ejemplo, nosotros crecemos mayormente en una cultura católica. Mis abuelos fueron católicos y muchísima gente que conozco y respeto, que son muy buenas personas, son católicos. Entonces, diferimos en algunas cosas, pero no somos enemigos. Entonces, podemos hablar de diferentes cosas. Tengo un amigo que es mormón y argumentamos muchas cosas.
Con respeto. Con respeto de que nadie se sintiera que te estoy tirando tu religión. Sí. La trataba de llevar bastante bajo. Hay un respeto que llevar, pero por ejemplo en el caso mío que tengo una convicción tan fuerte que estoy dispuesto a dar casi todo lo que tengo por mi convicción. Entonces, pues cuando me preguntan ¿en qué tú crees? Pues yo no puedo realmente ocultar lo que yo creo por apacificar la relación o algo. Con mucho respeto, mi hermano, esto es lo que yo creo. No estoy en contra tuya, lo lamento. ¿Qué voy a hacer? Pero creo en esto. ¿Cómo o qué? Uh-huh. Claro, ¿no? Claro. Ajá. Sí, después que se haga con respeto, ¿verdad? No, sin faltar el respeto. Y eso era algo que a mí me chocaba mucho cuando lo comentábamos en los pasillos de la universidad, que nos sentábamos los grupos, porque yo le decía, pero, ok, el que viene aquí tiene que saber que esto es una universidad católica. Uh-huh, exacto, eso tiene una... Si no te va a gustar la doctrina católica, no te mantengas. Tiene una esencia de catolicismo, claro que sí. Si no te gusta lo que va a decir el profesor que es teólogo, que lo va a decir quizás claro. No de su creencia, claro. Claro. Sí, cuando yo cogí una clase de universidad y el profesor dijo, yo soy ateo. Completamente. Los que son, exacto, los que son cristianos, lo que sea, tienen argumentos. Yo llevo 20 años dando clases, soy ateo toda la vida, nadie me va a convencer, no te estoy tratando de convencer de nada, solamente te estoy dando el currículo que la universidad me dio. Y lo dijo, y bueno, los que se quedaron, se quedaron. Mira, yo sé que tal vez algunos se tienen que ir, son las 8. Les pregunto nuevamente, ¿qué es la Trinidad de Dios? ¿Y cómo podemos explicar la Trinidad de Dios o cómo creemos? Don Guillermo, si alguien viene donde usted, con el conocimiento que usted tiene, tal vez arrancando, ¿cómo usted explica qué es la Trinidad de Dios? Primero tengo que decir que la Trinidad es un solo Dios. Ok, arrancamos ahí. Que tiene, ¿cómo le podemos decir? Tres funciones diferentes. Puede decir tres subsistencia, puede decir tres personas. Tres personas, lo que pasa es que cuando decimos personas, ya entonces el ser humano piensa en tres personas individuales, pero... Diferente, y lo que le puedo decir, quizás sonará gracioso, busca de Dios y créelo por fe. Ten fe. Sí, con fe. Con fe. La cosa importante es, como usted dice, primero, es que tener fe. Es que sin fe realmente que vamos a... Sin fe, tenemos fe de... Yo tengo fe de que cuando llegue a casa tengo comida ahí. Tengo fe. La fe es algo importante para existir. Tenemos fe de que mi jefe cuando yo venda los camiones me va a pagar. Y el dinero que yo saque de la cuenta, por fe. Fe en acción, exacto, como dice Santiago. Fe con acción y acción con fe. Muy, muy, muy cierto. Fuera de ahí, luego de ahí, la fe, pero luego de ahí, la Biblia. Yo tengo que creer que la Biblia es el libro de autoridad, porque si yo estoy creyendo que el Corán o el Corán es el libro de autoridad, que es el libro de los musulmanes, pues entonces nunca vamos a llegar al entendimiento, nunca nos vamos a entender. Tal vez podemos ser amigos, pero nunca vamos a entendernos, porque estamos siguiendo cosas completamente opuestas. Entonces, si alguien me pregunta, que me preguntaron una vez en el trabajo, un musulmán de hecho, hace tiempo, ¿por qué tú crees en esto y lo otro? Y le dije, bueno, primeramente yo creo por fe, le expliqué. Y segundo, yo creo que la Biblia es el libro de autoridad que yo uso, es el libro, el manual que Dios me dio. Ahora, esto es lo que creo según la Biblia. De acuerdo a mi fe, de acuerdo a mi fuente. Fuera de ahí, si quieres seguir hablando, hablamos. Si no, no hay problema, ¿cómo te ayudo? Seguimos para adelante, ¿cómo hacemos? Pero claro, no puedo obviar mi creencia y no puedo, pero lo explico de la mejor manera posible. Hay gente que estudia esto años y años, hay gente que se dedican a estudiarlo y lo pueden explicar muchísimo mejor que yo, que tienen mucho más estudios y todo. Pero nosotros que somos, en inglés se dice laymen, que somos personas del diario vivir, necesitamos tener por lo menos una o dos oraciones en donde lo podamos explicar. Cuando decimos persona, puede ser confuso, por eso decimos subsistencia.
Ujú. Es un Dios, sí. Sí, cuando decimos, sí, y acuérdate que estamos hablando de un Dios infinito. ¿Cómo explicamos en nuestra mente finita, cómo explicamos un Dios infinito? Pero la mejor manera de decirlo es la Trinidad es de la manera que Dios se revela a... Lo tengo escrito aquí. Todopoderoso. Dios todopoderoso. Ujú. Sí. Dios es uno y se revela o se revela a su humanidad en tres subsistencias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No lo entiendo, vamos a seguir hablando, vamos a seguir buscando porque no es que sea algo fácil de entender. Es posiblemente, luego de que Dios es eterno, tiene principio y fin y todo esto, es posiblemente la doctrina más difícil para un creyente, un nuevo creyente, entender. Es como Él se revela con nosotros. Es como Él se presenta con nosotros. Pero si lo vamos a ver es solamente un Dios. Tenemos que entender es un solo Dios. Yo siempre, yo soy católico, Uh-huh. pero siempre he pensado que es uno solo. Uh-huh. Siempre. ¿Por qué? Porque cuando dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú lo crees ahí como un solo ente Uh-huh. que existe superior, porque algo creó. Yo siempre, a veces tengo como algo, yo digo así como decimos nosotros, como a la del diablo. Pues, hay algo que hay superior. Sí. Debe haber. ¿Por qué? Porque hay algo que indiscutiblemente nadie se ha regresado del más allá, ha venido y nos ha escuchado el cuento. No, no. Exacto. Nadie nos regresa, entonces todo es creencia de nosotros mismos. Uh-huh. La creencia que no, igual cuando tú escuchas aquí, cuando estoy escuchándome, me siento identificado porque yo siempre he pensado que es uno solo. Uh-huh. Siempre, uno solo. No que uno de dos te digo, no. Sí, uno solo. Uno solo. Sí. Siempre he pensado que uno solo y que debe haber un poder superior que debe estar, Uh-huh. pero que nunca lo hemos, como decir, lo podemos sentir, lo podemos escuchar, lo podemos ver a través de la Biblia. Uh-huh. La Biblia es como ese libro que manda todo. Es el libro, el manual que nos ha dejado. Él escribió, Uh-huh. tiene, como tú estabas explicando ahorita, viste que tú fuiste cómo se escribió en el original. Ajá. Y de ahí las personas empiezan a derivar lo que ellos sienten y lo que ponen en el libro. Claro, sí, sí, sí. Claro, que me imagino que el lee el hebreo o el arameo antiguo puede darnos otra explicación. Tiene otras, exacto. Y eso es un argumento interesante. Los hermanos musulmanes tienen ese argumento que porque el Corán, supuestamente el libro de ellos que fue escrito en árabe, no ha sido traducido según ellos. Exacto, eso es el mismo. Entonces, el argumento de ellos con los cristianos es, ese libro de ustedes, primero no saben ni cuándo se escribió, ni quién lo escribió, y lo que escribieron no saben ni el original porque lo han traducido tantas veces. Pues ese es uno de los argumentos. Pero los rollos que se han encontrado, los rollos del Mar Muerto, muchas de estas están los originales y por eso es que tenemos tanta información del original. Nosotros no leemos hebreo antiguo, pero hay personas que sí, que se dedicaron a eso, lo han traducido y eso es lo que tenemos hoy. Entonces, como hemos hablado, las traducciones que tenemos, la Reina Valera del 1902, del 1560, del 1960, del 2015, es la misma palabra, lo que pasa es que está adaptada al lenguaje actual que tenemos. Nosotros usamos ahora, por ejemplo, ustedes, y antes se usaba vosotros.